recuerdo que tenía un amigo llamado Pedro, allá de Brasil, y me decía, tranquilo Luis, los peruanos son buenos. Siempre que viene un peruano acá, siempre gana, me dice. Y me ha ido muy bien, o sea, realmente me ha ido tan bien que me han ofrecido estudiar la maestría inclusive en la Universidad de Sao Paulo. Estuve trabajando en una empresa y creo que me fue muy bien, que me pagaron como el doble en menos de 2 meses. Entonces nosotros estamos trabajando también en eso, en poder detectar cuándo un archivo es creado por inteligencia artificial y cómo detectarlas. Entonces ahí ya no se utilizan tanto modelos de machine learning o de deep learning, sino son otros tipos de modelos, se puede decir computacionales, porque estos aprenden ya por castigo y recompensa, no tanto con un ajuste de hiperparámetros. Y es muy genial, o sea, es algo innovador, es algo nuevo. O sea, que yo sepa, solamente en EY se está haciendo ese tipo ahorita. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos el gusto de conversar con Luis David. Es un joven investigador apasionado por el área de bioestadística y la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con ciencia de datos. Luis es bachiller de la uni, actualmente trabaja en EY, una de las firmas que conforman la Big Four, y se desempeña además como investigador en ciencia de datos en el área médica en Karolinska Institute, una de las universidades médicas más prestigiosas del mundo ubicada en Suecia. Previamente también trabajó en el área de ciencia de datos en BCP, realizó una pasantía de investigación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde participó en proyectos de análisis estadístico aplicado a la salud. Y durante su etapa universitaria también tuvo la oportunidad de realizar una pasantía académica en la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Bueno, hola Luis, ¿qué tal? Gracias por estar en este episodio. Hola, Yuliño. Muchas gracias a ti, Yuliño. Gracias por la presentación. Y bien, como dices, soy egresado de la carrera de Ingeniería Estadística y sí he tenido algunas experiencias, ¿no? Aquí ahora estoy trabajando en EY y Karolinska Institute. Y espero que estas experiencias que he tenido pues, les sirva a los alumnos, estudiantes eh, de la uni, no solamente de la uni, sino de diferentes universidades, ¿no? Sí. Ujú. ¿Podrías hablarnos un poco, Luis, de dónde eres? ¿Cómo fue tu etapa escolar y qué te motivó a ingresar a la uni? Yo he nacido aquí en Lima, he vivido aquí en Santa Anita. Bueno, ahora estoy viviendo también con mi mamá, o sea, con mi familia aquí en Santa Anita. En la etapa escolar no he tenido dificultades en realidad, siempre me iba bien, paraba jugando, disfrutaba mucho con mis alumnos, perdón, con mis compañeros. Le he pasado en realidad muy bien, he estado en el Mariano Melgar, en un colegio estatal, hasta primero de secundaria. De ahí segundo, tercero y cuarto fue en un colegio privado que fue Ingenieros Uni. Y ahí aprendí bastante también. O sea, creo que también muy bueno estudiar en un colegio particular. O sea, a mí me ha ayudado bastante. Y en quinto regresé a un colegio estatal. Eh, Justo yo cuando estaba en Ingenieros Uni pude tener la curiosidad, las ganas de poder ser parte de la uni, porque yo tenía un profesor de trigonometría que era de la uni, pues. Y este profesor sabía bastante, sabía física, sabía química, sabía todos los temas de matemática y no era tanto como un profesor que se especializaba únicamente en su curso. Y me agradaba bastante porque hablaba de la vida de una manera diferente, ¿no? Como era muy apasionado por la ciencia. Y eso repercutió en mí, influenció en mí y siempre tenía esa idea de poder ser parte de la uni. Investigué más, pregunté más y cuando estuve en quinto ya era, o sea, justamente en quinto me fui a un colegio estatal porque a pesar de que el costo también era un poco menos, ya quería prepararme yo en la academia.
o sea, que no me controle tanto el colegio, sino poder ir a una academia. Yo estuve en quinto, mi familia tuvo dificultades, no fui a la academia, entonces puse a estudiar nada más en el colegio, pero de todos modos me iba muy bien porque yo ya compraba ya libros de algunos círculos de estudio, entonces ya me preparaba ya por mi cuenta. Tuve, creo que mucha suerte, porque había un concurso en La Molina de matemáticas y por suerte gané el concurso y justo el alcalde de La Molina en ese entonces me dio una beca para estudiar en la UTEC Ingeniería Mecatrónica. Entonces yo estuve estudiando en la UTEC 2 años, pero no era tanto como que lo que yo quería. O sea, en esos 2 años que yo estuve ahí, o sea, también fue una beca para la USIL, ¿no? Era bien decidir yo USIL o UTEC. Entonces yo decidí UTEC, terminé el colegio, me fue muy bien, entonces estudié en la UTEC, pero no era como que algo que me llenaba, porque en ese entonces también un ingeniero mecatrónico no se desempeñaba, o sea, no había tanto, como que tanto lugar de trabajo. Por otro lado, no era lo que yo esperaba, quizás algo como más matemáticas, como me gustaba mucho en el colegio las matemáticas. Y la programación, mi hermano es un ingeniero de software, él se dedica a la parte de hacking y todo eso, entonces ciberseguridad. Y él hacía otro tipo de programación, en cambio yo miraba Arduino, otras cosas, ¿no? Quizás más visuales. Entonces yo conocí a un profesor y también aparte tenía un amigo que era profesor del COAR. Él me dijo que estudie estadística, que como estadístico podría dedicarme en la parte de la medicina, en finanzas, en diferentes trabajos, ¿no? En actuarial, en muchas cosas. Y me he olvidado comentarles, pero yo desde niño siempre he querido ser médico también, porque me apasiona mucho la biología. Entonces, justamente yo decidí quedarme con mecatrónica porque quería estudiar biomédica. Y era la parte en la que se acercaba más la matemática y la medicina. Y entonces siempre pensaba, ¿no? En cómo voy a unir esas dos cosas que me gustan, que me apasionan, porque realmente me gustan las dos. Entonces, fue así que un profesor del COAR me comenta, pues, ¿no? Que como estadístico podría desenvolverme bien en diferentes campos. Y es así que ya conversando con varios profesionales, decido poder estudiar estadística. En ese tiempo había estadística en la Católica y también en la Uni. Eh, Como ya tenía esas ganas de poder ser parte de la Uni, entonces lo dejé, me dieron un año para pensarlo en la UTEC. Y me puse recuerdo que ni bien lo dejé, postulé a la Uni y me saqué 0,8 creo. Entonces, no era tan sencillo. Yo pensaba que era como un examen de colegio, o sea, ni siquiera vi, solamente postulé y, y ya pues, entonces me puse a preparar como un año y medio, hasta el 2019 pues, ¿no? Del 2018 era, no, 2000, ajá, casi, es que yo salí 2010, casi finalizando el 2017. ¿Cómo fue, Luis, tu rutina de estudios ya en la etapa de preparación, en la pre-uni? Ah, yo llevaba una rutina bastante rara porque mi mamá tiene un negocio, pues, ¿no? En ese entonces tenía un negocio y yo me quedaba, o sea, yo me levantaba eso de las 5:30, eh, e iba a las 7, era un círculo, se llama Círculo Goldbach, estaba por ATE, y me quedaba ahí hasta las 10, así, aproximadamente, ahí también almorzaba, estudiaba casi todo el día. Creo que lo que más me dificultó fue que me inscribí mal, porque yo no he llevado un anual, sino de frente he llevado semestral.
Entonces, creo que en el semestral hacen como que más resolución de ejercicios y muchas cosas teóricas no las explicaban tanto. Entonces, tuve suerte también de que mis padres me apoyaron con los libros de Lumbreras. Entonces, ahí me preparaba usualmente en las madrugadas. Dormía muy poco en realidad, dormía creo que como 4 horas al día, no dormía tanto. Y, y esto no es porque, o sea, no es porque yo mismo me exigía, o sea, aparte de exigirme, también tenía muchas ganas de aprender porque física, creo que la física me gustaba mucho, este, comprender el porqué de las cosas. Y también por otro lado sabía que este era el único camino para poder lograr mis metas, ¿no? Entonces sé que la educación puede transformar vidas. Eh, Eso fue realmente mi motor y mi familia. Entonces, decidí darle con todo al estudio. Y así se pasó el tiempo. Recuerdo que los fines de semana siempre trataba de comprar estos simulacros que habían de diferentes academias, ¿no? De CEPREUNI, de Pitágoras, de Trilce, de Saco Oliveros. Siempre compraba, siempre estaba desarrollando ejercicios, bastantes ejercicios. Guardaba mis blogs, mis apuntes y en el día del examen de admisión, miré mis blogs, los que hacía. Ya ni siquiera repasaba, solamente miraba mis blogs. Y ahí recordé bastantes cosas. Creo que eso me ha ayudado bastante también, ver los blogs, porque creo que a la semana compraba un cuadernito de tantos ejercicios que resolvía. Mm. Sí. Sí, esa parte ayuda mucho. Yo recuerdo también que ya unas semanas antes de admisión repasaba básicamente mis apuntes, mi cuaderno, mis apuntes, las fórmulas que más solían venir en el examen. Y ya no pierdes mucho tiempo en estar repasando quizás de libros, ¿no? Entonces tener un buen Ajá. cuaderno de tu teoría ayuda mucho porque en media hora puedes repasar todo el ciclo y sobre todo como tú hiciste el cuaderno, sabes en qué parte están las fórmulas o las teorías que normalmente son un poquito más fácil de olvidarlas, entonces le das una ojeada y ya quedas listo para poder resolver los ejercicios de ese tema. Entonces, ahí yo coincido mucho contigo, uno de los tips cuando a los chicos que están escuchando ya sea se están preparando para la uni o para cualquier otra universidad, es tener un buen cuaderno de teoría. Ayuda mucho a poder memorizar y repasar fórmulas que se te hacen complejos y eso. Luis, ¿y cómo te sentiste en el momento de tu ingreso a la uni? Me sentí muy feliz de verdad porque yo estaba esperando que salgan los resultados. Eran como las 3 de la mañana, pues. Y cuando vi que ingresé, no lo podía creer. Dije, me ponía a actualizar la página porque pensaba que era un error. Y, y ya cuando ya pues estaba seguro de que realmente había ingresado, eh, realmente fue un momento, uno de los momentos más felices que he tenido, porque, porque realmente significaba que había valido la pena invertir mi tiempo estudiando, ¿no? Sabía que se venían cosas mejores. En realidad, cuando yo antes de ingresar, sabía que se venían cosas mejores ya, pero no sabía que iba a ser eh, tan buenas las cosas que iban a venir. O sea, realmente es gratificante ingresar a la universidad. Al menos cuando ingresé a la uni he sentido eso, porque hay muchas oportunidades, realmente hay muy buenas oportunidades, inclusive hay más oportunidades que no he podido tomar todavía por el tiempo, pero hay mucho apoyo, mucha ayuda y puedes expandir más tus conocimientos o te das cuenta de que no hay límites, puedes ir al lugar donde tú quieras estudiar. Entonces, creo que depende de uno mismo y respondiendo a tu pregunta me he sentido muy feliz. Le comenté a mi mamá, también mi mamá se puso a llorar, este, y había como un estrés que yo sentía por mis hombros, por el cuello, que a veces no podía descansar bien. O sea, creo que es la preocupación, ¿no? Entonces,
Cuando ingresé a los 2 días ya no sentía ese dolor, no sentía eso que no me dejaba en paz, pues, ¿no? Ya me sentía mejor, tranquilo, sin preocupación, sabía que venía algo nuevo, como que avancé, crucé empieza otra etapa de mi vida. Ujú. Sí. Sientes un alivio, ya, porque es como que el ingreso es completamente distinto ya a la educación dentro de la universidad. Ya haces trabajos grupales, eres más autodidacta, cada vez ves temas nuevos y es algo muy diferente quizás a una etapa pre, ¿no? Donde como que los temas se repiten y probablemente la mayoría de lo que está en la etapa pre hay temas que ya lo conocen y como que, pero lo que le falta es rapidez, entonces no es tan divertido que digamos como estudiar algo completamente nuevo y ir mejorando en eso. Luis, ya cuando entraste a la uni, ¿algún curso que te haya marcado o algún examen donde tú sentiste que, oye, qué pasó? Entré a la uni, sabía todos los temas, dominaba y ya dentro de la uni, en un curso, sentiste una presión por un examen? ¿Cuál fue tu nota más baja? No lo sé. Este, a ver, les comento de primer ciclo porque creo que es el momento en la que estaba comenzando la etapa universitaria, ¿no? Fue bastante gracioso porque yo estudiaba los libros que recomendaban los profesores, pues, y hasta el parcial, ¿no? Creo que en segundo ciclo. A ver, les voy comentando así paso a paso cómo fue. Entonces, llevamos distintos cursos, pero los cursos un poco que me parecían más interesantes eran física y el curso de mi propia carrera, que es estadística. Y justo el profesor de estadística había venido recién de Brasil, de su doctorado. Entonces, recuerdo que para el parcial, como era mi primer parcial en la universidad, este, estudié bastante. Me acuerdo que ni siquiera descansé bien porque quería asegurar mi parcial, pues, ¿no? Era una nota muy importante. Entonces yo ya había escuchado rumores de que era difícil todo. En ese entonces no conocía ni las planchas, nada, nada que ver, no sabía ni qué era eso. Entonces yo estudiaba los libros y recuerdo que, o sea, yo había estudiado bien, pues, ¿no? O sea, yo tenía confianza en mí. Inclusive mis compañeros me guardaban sitio todo para tomar el examen. Entonces, eh, llega el examen, eran 2 preguntas nada más. Y me acuerdo que leí las preguntas y no me salió ni una. No sé, no sabía cómo hacerlo. Estaba como media hora leyendo hasta que, hasta que tuve una idea más o menos, ¿no? Continué y la pregunta 2 dependía de la pregunta uno. Y al final vi mis notas, o sea, cuando ya entraron las notas, y me saqué 11. Solamente tres alumnos aprobamos. Y 11 era como 2 onces y un 10. Sí, y esa fue bien graciosa porque me había preparado más que todos los cursos para ese curso porque es mi carrera, ¿no? Ujú. Entonces, pero igual fue bastante complicado. Sí. Y luego ya de esa experiencia quizás, o sea, también aprobar un examen que solo apruebe 3 alumnos de todo el salón, se nota que es muy exigente, el profesor ha sido muy exigente, y encima ese tipo de exámenes donde te ponen pocas preguntas y la segunda pregunta depende de la primera, si es que no haces nada en la primera no puedes responder la segunda, entonces son complejas. Y después de esa experiencia, ¿cómo ya te organizabas para ser un buen alumno? Porque yo he escuchado, tengo referencias de amigos en común que me han comentado de que tú eres o has sido en la universidad un alumno muy exigente, que tenía un buen rendimiento académico. Entonces, ¿qué recomendación le darías a los chicos que están en sus primeros ciclos para que puedan ser unos buenos alumnos y puedan tener muy buenas notas? Yo creo que organizarse está muy bien, o sea, saber organizarse realmente, darse un tiempo para ciertos cursos, ¿no? Ver quizás qué cursos están un poco más bajos, repasar, creo que los libros en inglés, lo que sugieren los profesores. Ahora también hay bastantes videos en YouTube sobre diferentes cursos, al menos de los primeros ciclos hay muchos.
Entonces, aprovechar lo que tienen en su alcance y no comenzar desde cero, sino aprovechar de que otro ya conoce ese conocimiento y lo tiene, pues, ¿no? Ahí brindando por YouTube. Entonces, eso es de bastante utilidad. Por otro lado, también es bueno desestresarse. Yo, por ejemplo, te comento que en primer ciclo estudiaba bastante, bastante, bastante. Y paraba todo el día en la biblioteca. Mis compañeros me buscaban en la biblioteca y estaba. Entonces, pero en segundo ciclo ya empecé como que a veces habían algunas fiestas, trataba de relajarme un poco con mis compañeros. Y aunque no lo creas, mis notas subieron más, o sea, tenía mejor promedio. Creo que también es bueno desestresarse, hacer deporte. Eh, o sea, hay muchas cosas, hay muchas maneras de desestresarse, ¿no? Pasar tiempo con la familia. Creo que organizarse bien es realmente muy útil porque al final del día te das cuenta que has abarcado tu tiempo en diferentes aristas, en la familia, en los amigos, en el estudio, tiempo programando, tiempo para ti, porque también puedes estudiar cosas de la universidad, pero me imagino que también te gustan otras cosas, ¿no? Quizás te gusta dibujar. Entonces, si tú te organizas bien, vas a saber que estás atacando a todas estas aristas y al final del día te vas a sentir como que más lleno, más completo. Eso realmente es bueno. Y por otro lado, yo creo que a mí me ha ayudado bastante el inglés. Yo en segundo ciclo recién empezaba con el inglés. Yo siempre me he preparado con Duolingo nada más. Y el inglés realmente te abre las puertas a muchas cosas. Porque el simple hecho de ser un alumno de la uni, ya en promedio, eres como que perdón, o sea, eres mucho más quizás capacitado técnicamente que el promedio de personas, el promedio de alumnos. Entonces, ya compitiendo con otros estudiantes, como que tienes un poco más de ventaja, pero otro estudiante de otra universidad quizás domine más el inglés. Entonces, yo creo que no solamente dedicarte a la parte técnica, sino ver, por ejemplo, cómo las habilidades blandas, eh, aprender idiomas, no solamente inglés, tienes portugués, ahora que está de moda el chino mandarín. Entonces, eso, creo que organizarse y realmente no te vas a cansar, pues, ¿no? Si te gusta. O sea, tratar de solucionar problemas, problemas realmente, no ejercicios. O sea, ¿para qué sirve todo lo que estás haciendo? Eso, Ujú. sí. Sí, esa parte de no solo dedicarte 100% al estudio, sino también darte un tiempo para poder relajarte o hacer algún deporte o practicar alguna habilidad que quizás te gustaría aprender. Es importante, he escuchado mucho eso y en cara de la universidad, eh, como tú dices, no solo es centrarse en aislarse en la biblioteca y estar todas las horas ahí, sino también es importante hacer contactos, tener amigos y justo en la uni creo que es algo también que a mí me ayudó mucho, porque tampoco era de los alumnos brillantes o los que tenían mejores notas, pero también había, era de los que me gustaba quizás hacer mucho más contacto, y eso me ayudaba porque de cierta manera, al conocer más alumnos, incluso de otros ciclos superiores, ya te van recomendando con qué profesores entrar. Incluso te pueden pasar apuntes de esos profesores y ya tú puedes tener un material extra para poder estudiar, o te pueden pasar exámenes pasados de los profesores para que tú vayas repasando y puedas practicando para el examen. Entonces ayuda mucho a hacer contactos. He notado también mucho de alumnos, bueno, de mi código, de mi carrera, Mm. que tenían muy buenas notas, pero incluso mejoraron su rendimiento cuando ya hacían mucho más contactos. Había mucho compañerismo, es decir, ayudaban a otros compañeros y porque sabían que también habían cursos donde tenías que hacer trabajos en equipo. Entonces, hay que llevarse bien con los compañeros, apoyarlos, porque uno nunca sabe que en algún momento puede recibir el apoyo de ellos, ¿no? Eh, y Claro. mejorar las habilidades blandas creo que también es otro de las recomendaciones para todos los chicos que están en la uni o en cualquier universidad en realidad. Es importante meterse a
agrupaciones donde puedas apoyar de alguna forma, pero eso a la vez te va a hacer crecer en temas de mejor, de mejorar habilidades de comunicación, de que puedas mejorar tu trabajo en equipo, y coincido mucho contigo en esa parte. Yo vi que tú hiciste apoyos en círculos o de estudio de la universidad, o también tuviste una experiencia apoyando a la Universidad Cayetano Heredia. Eh, ¿Puedes contarnos un poco en qué consistía esa pasantía? Sí, yo estaba ya justo en segundo ciclo y había llevado yo estadística inferencial con un profesor llamado Eric Chacón. Él era un profesor que venía de Inglaterra. Entonces él se dedicaba a la parte de estadística espacial, miraba temas de epidemiología y justo a él hizo renacer mis ganas en poder combinar la medicina con la estadística, porque él era eso. Entonces, o sea, no hay otra institución creo que mejor en el país que la Cayetano Heredia en el tema de salud. Y fue así que yo me acerqué a la Cayetano Heredia para que me puedan dar la oportunidad, ¿no? No quería que me paguen nada, sino simplemente quería apoyar. Y así fue como estaba apoyándoles a ellos. Era un laboratorio de, no me acuerdo ahorita el nombre, pero ya mientras vamos conversando ya me voy a estar recordando. Pero ahí ayudaba, eran temas de consultas, miraba SQL, o sea, todavía no llevaba SQL, pero ya me habían enseñado SQL. Llevaba un poco de técnicas de visualización de datos. Era como el inicio de algo que realmente quería dedicarme, ¿no? Me gustaba bastante. Pero más allá también de estar como una pasantía en la Cayetana Heredia, me gustaba hacer voluntariados. Hacía bastantes voluntariados. Empecé con uno de la ONU. Este, Ahí fue donde ya no tenía mucho tiempo, pues, ¿no? O sea, se pasaba tan rápido el tiempo que no me alcanzaba ni para estudiar tan bien. Entonces, lo que hacía era en la mañana estar en la uni, en la tarde estaba en la Cayetano, eran 2 o 3 horas al día, y en mis tiempos vacíos hacía mi voluntariado de la ONU. Entonces, he aprendido bastante de la Cayetano. Ahí habían algunos estudiantes de la uni también, de últimos ciclos, o egresados. Era muy bueno, yo realmente lo recomiendo, porque conoces a profesionales ya. O sea, cuanto más rápido te involucras con ellos, o ves que te exigen, o te das cuenta cuán útil es tu carrera y te das cuenta en dónde priorizar. Entonces, eso es muy bueno, sí. ¿Y cómo fue tu experiencia en la pasantía de la Universidad de Sao Paulo? Ahí fue muy, muy, muy genial. Realmente fue muy chévere porque es un poco diferente que acá. Allá el Estado ayuda mucho en educación. O sea, ahí puedes estar en la calle y ver a un pata de doctorado así como si nada. O sea, no es ni algo como que sorprendente. Es muy normal. Fue bastante chévere. Estuve en el ICMC. Eh, Me puse en cursos de cálculo avanzado y teoría de la medida. Entonces, fue genial porque yo en ese tiempo, o sea, cuando estaba viajando, pensaba que el portugués no iba a ser complicado, pues, ¿no? Recuerdo justo que antes de subir al avión le digo al joven, le digo, hey, el portugués no creo que sea tan complicado, ¿no? Le digo. Y el joven se ríe y me dice, no creo, es parecido, me dice, pues, ¿no? Ok, le digo, pues. Entonces entro, pero para ese entonces ya hablaba inglés. Entonces, ya llegando a Brasil, en el lado de migraciones, me preguntan, ¿no? Como que, ¿para qué has venido? ¿Qué haces acá? O qué o sea, ¿cuál es, o sea, por qué vienes a Brasil, ¿no? ¿Por cuánto tiempo vienes a Brasil? Todo esto. Y yo, pues, como me están preguntando en portugués, no sé cómo expresarme, pues no estoy hablando en español para saber si me entienden, pero no me entienden nada. Entonces, casi no ingreso. Entonces,
les comenté, ¿no? Si podían hablar en inglés y por suerte sí, o sea, en Brasil también hablan muy bien inglés la mayoría de personas. Y fue así que ingresé. Había un bus ya de la misma universidad que me estaba esperando, de Sao Paulo, y me llevó pues a Sao Carlos, que está como 4 horas de Guarulhos. Eh, Fue muy genial. La universidad es muy bonita, muchas áreas verdes, hay mucho apoyo en la investigación. Creo que depende también mucho del fondo que tiene cada universidad. Por ejemplo, hay otras universidades, por ejemplo, tengo una amiga que estudia ya química, donde yo hice investigación, estudió en Campinas, y allá, por ejemplo, cuando tú haces una pasantía o un ciclo, o sea, de verano o bien otoño, tú tienes que costear tu hospedaje, creo que la alimentación sí la universidad lo cubre, pero en cambio en la Universidad de Sao Paulo no pagas nada. Es porque la Universidad de Sao Paulo tiene más fondos que cualquier otra universidad en Brasil. El Estado le da mucho más subvención económica porque tiene más resultados, pues, ¿no? Entonces, yo fui y me dieron, habitación, me dieron comida y aparte por las publicaciones que yo hacía, porque justamente yo iba a presentar un tema de epidemiología ya que estaba trabajando en Cayetano Heredia. También te pagan R$800 por cada exposición que tú hagas. Entonces hay mucha ayuda. También fue bonito porque yo no fui o sea, o sea, a un ciclo donde van estudiantes preuniversitarios, sino yo fui a un verano de maestría. Entonces, en Brasil tú puedes llevar la maestría antes de egresar, con la finalidad de que si eres un alumno destacado, terminas la universidad y has llevado si, quizás 2 o 3 cursos de maestría, ¿no? Y luego, terminando la universidad, pasa un año y tienes tu maestría ya lista. Entonces, ayuda mucho a reducir los tiempos. Entonces, y cuando estaba ya en la maestría, conocí pues a alumnos de otros países. No eran tanto de Brasil, sino habían de Inglaterra, habían alemanes, habían japoneses, estadounidenses. Y, y fue muy chévere. Solamente, miren, estaba en Brasil y solamente tuve 2 compañeros de Brasil. Y fue bacán porque cuando estudiábamos hacían grupos de estudio y era por área geográfica, creo, porque yo tenía a mi amigo que era de Argentina, un colombiano, un paraguayo, y yo y otros 2 brasileños, pues, ¿no? 2 brasileños y yo. Entonces, y luego otra área había de Canadá, que también estaba, los 2 estadounidenses, y luego otros donde estaban un chino, 2 japoneses, así. Entonces era como que por área geográfica ya se unían ya. Y estudiamos bastante, realmente fue bastante genial esa experiencia, porque en las noches también, antes de descansar, nosotros teníamos una pizarra grande en la sala y ahí hablábamos de probabilidades. Los físicos, habían, o sea, la mayoría, todos eran matemáticos, creo, casi todos, solamente éramos 2 de ingeniería y, y era bastante genial. O sea, todo es lógica, pues, ¿no? Hacíamos problemas de combinatoria, eh, distintas cosas, hablábamos de fractales, de Mandelbrot. Y fue muy, muy chévere. Tengo un amigo, 2 amigos todavía que trabajan hay un colisionador de hadrones en mismo Brasil, que estudian ahí la 11ª dimensión de teoría de cuerdas. O sea, que trabajan en eso. Y bacán, pues, ¿no? Me contaban así ya en qué consiste, todas las cosas, ¿no? El mundo cuántico. Y fue bastante genial la Y experiencia. el nivel, o sea, tú fuiste a Brasil, a la Universidad de Sao Paulo, aún estando en la universidad, en la uni, ¿no sentiste ese miedo de, oye, voy a llevar un curso de maestría allá, yo habiendo llevado cursos de pregrado acá en la uni? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Sentiste que la uni te había preparado eh, bien para poder entender esos cursos de maestría allá en la Universidad de Sao Paulo? Este,
O sea, la exigencia de la uni es muy buena porque te permite aprender rápido los cursos. O sea, tú te exiges, ¿no? Pero llevar cursos de matemáticas, pues, ¿no? Maestría de matemáticas, tienes que saber bastantes teoremas, bastantes corolarios quizás. Y es algo que al menos yo no estaba tan preparado, al menos, por ejemplo, cuando llevé análisis real y teoría de la medida, era, o sea, matemáticas sí mirábamos, pues no, o sea, como que no me daba miedo, pues eso es básicamente, no tenía temor porque sabía que podía aprender, pero el tiempo era corto, o sea, yo tenía que estar allá 3 meses nada más. Entonces, lo que hice fue prepararme mucho, o sea, como si estuviera ingresando a la uni, igualito, porque era una oportunidad muy grandiosa y no podía dejarlo de desperdiciar, ya había venido de lejos y además lo gracioso fue que, o sea, yo tenía mis dos amigos de Brasil, pues, ¿no? Y yo le digo, pucha, o sea, quizás yo no sepa porque yo no he estudiado matemáticas, pues, ¿no? O sea, yo en mi mente, ¿no? Le decía, pero voy a tener que prepararme a estudiar. Y ya que recién está comenzando, entonces puedo estudiar los libros. Y mi amigo me dice, pues, ¿no? Me acuerdo que tenía un amigo llamado Pedro allá de Brasil. Y me decía, tranquilo, Luis, los peruanos son buenos. Siempre que viene un peruano acá, siempre gana, me dice. Entonces, seguro vas a ganar tú también, me dice. Entonces, entonces es así como que, digo, pucha, si han venido diferentes peruanos ya anteriormente, no voy a venir yo y voy a quedar mal, pues, ¿no? Al país. Entonces es así que yo me preparo, pues, ¿no? Me preparo bastante, me pongo a leer distintos libros. Como eran ya temas de maestría y era bastante matemático, demostraciones matemáticas, son extensas, ¿no? Entonces, y más de la teoría de la medida, que es la base de la probabilidad moderna. O sea, la teoría de la medida cubre todos esos vacíos que no cubría la probabilidad clásica. Entonces, y en ese proceso, pues me gusta también la matemática aplicada, y me ha ido muy bien, o sea, realmente me ha ido tan bien que me han ofrecido estudiar la maestría inclusive en la Universidad de Sao Paulo. Entonces, o sea, hay un promedio. Yo pensaba que me había sacado B, pero cuando me llegó mi certificado, recién me llegó como medio año después y había salido como A. Entonces eso significa que he salido excelente. Entonces, y Sao Paulo te da muchos beneficios, o sea, te da para que estudies su idioma, portugués, y te da para que estudies su doctorado, te da apoyo con los alimentos, con el hospedaje. Si tú quieres irte a otro país, por ejemplo, no sé, Inglaterra, porque va a haber una presentación que está muy relacionada con lo que tú quieres, te paga el viaje también. Ujú. Y para los chicos que nos están viendo y que quizás están estudiando el área o la carrera de ingeniería estadística, ¿cuál fue el primer contacto para que tú puedas ir a estudiar a Sao Paulo? ¿Cómo un estudiante de pregrado puede acceder a esos beneficios? Eh, yo creo que, o sea, tienen que postular, o sea, miran ahí en la misma página de USP, les va a salir, ¿no? Fechas para poder hacer pasantía de verano o bien para llevar un ciclo completo. Entonces yo me quedé al final con la de verano. ¿Por qué? Porque quería estudiar algo quizás más avanzado. Porque una de mis metas era estudiar una maestría en matemáticas. Entonces, como ya me están dando esa oportunidad, lógicamente no podría desperdiciarla, porque ya iba a vivir a primera mano y en una universidad top, que es la Universidad de Sao Paulo, eh, lo que se siente, pues, ¿no? Cómo es la exigencia. Y les recomendaría que estén atentos a las páginas oficiales de la universidad, porque ahí están los requisitos, tener las notas mínimo tercio superior, tener experiencia de algunos temas, al menos que en maestría te piden, o sea, exponer, pues, ¿no? Más o menos a qué te has dedicado, a qué te especializas. Y como yo ya venía trabajando en Cayetano sobre epidemiología, algunos modelos de machine learning también en la parte de cáncer, entonces eso es como que lo que me vende más.
Porque si tú vas a otra universidad y le dices, yo he sido buen estudiante, ya, y te pueden decir, yo también tengo buenos estudiantes. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué te debería aceptar a ti y no a mi otro estudiante que yo tenga? Entonces la diferencia va a ser quizás cuando tú hablas quechua, porque ellos van a querer que sus estudiantes sepan algo que no todos le pueden ofrecer. Cuando tú tienes experiencia, o sea, cuando tú ya tienes trabajos más sofisticados en estos temas, que es de su interés para ellos. Y por otro lado, es cuando tú les dices, ¿no? Que puedes apoyarles, que puedes ayudar quizás a sus alumnos o a su grupo de estudio. O sea, la cosa es dar, es ofrecer, o sea, que te brinden apoyo y tú también brindar apoyo. O sea, ellos notan estas características en tu carta de motivación, también cuando tú te presentas, porque te impulsa a estudiar esto, y eso al final te vende, pues, ¿no? Eso es lo que deciden, les permite discernir y decir, ah, este joven o esta jovencita es la indicada para que lleve este curso porque nuestros estudiantes se van a nutrir de eso. Y posiblemente este joven talentoso, esta jovencita talentosa, se quede en nuestro país a trabajar y va a mejorar, pues, ¿no? La parte económica, la parte de investigación, eso. Excelente, Luis. Ya de tu regreso a Perú, ¿cómo fue tu ingreso al BCP en el área de... Ah, yo en el BCP estaba desde sexto ciclo. En sexto ciclo, justo yo antes de ingresar al BCP, o sea, yo estaba empezando ya a buscar mis prácticas y yo me acuerdo que había postulado ya a otros bancos, no voy a mencionar el nombre, pero ya he postulado ya como a 3 bancos. Entonces, yo había ingresado a los 3, o sea, llegaba, pasado 2 días, como que ingresé. Pasaba 3 días, otra vez ingresé en el otro. Y luego en otro también ingresé. Pero justo se aparece la convocatoria para postular al BCP, pues. Y un profesor mío, mi profesor de modelos lineales, me dice, háblame, ¿cómo lo dice? Háblame cuando estés en el BCP, algo así, pues, así como bromeando, pues, ¿no? Y entonces, este, eso fue lo que me permitió al final decidir por el BCP. Entonces, de todos modos, el examen de ingreso del BCP fue un poquito más elaborado, se podría decir. Eh, Fueron varias pruebas y yo en realidad recomiendo mucho, si están comenzando la etapa, o sea, de prácticas, entrar al BCP. Bueno, no he estado en otros lugares, pero el BCP yo creo que es un buen lugar. O sea, ya que estoy ahorita en EY, por ejemplo, eh, podría decir eh, que el BCP realmente te prepara muy bien, excelente, muy demasiado, demasiado bien. ¿Por qué? Porque inclusive yo cuando estaba en el BCP, un tiempo nos capacitó en técnicas de optimización el profesor Dimitris Versimas. Y Dimitris Versimas es un top mundial, los Estados Unidos, es un top, o sea, como uno de los más grandes del mundo en matemáticas. Y él nos capacitó en el BCP, nos enseñó entonces ese tipo de capacitaciones es muy útil porque también te exiges, pues, ¿no? A nivel técnico tienes compañeros así que se exigen bastante y ya te permite, pues, ¿no? Poder saber si te vas a dedicar más en el banco, qué cosas puedes lograr, solamente hacer modelos quizás, o ver quizás el ciclo de modelos, el ciclo de vida del modelo. Yo conozco hay varios data scientists que solamente modelan, pero yo también trabajé con Data Engineers y con Machine Learning Operations, entonces ellos ya ven el ciclo de vida del modelo, o sea, qué cosa se hace antes, o sea, con el preprocesamiento de datos, el modelo en sí, la parte técnica, y luego qué cosa se hace después para que el modelo sí continúe en producción, cómo se va recalibrando para que siga funcionando. Entonces, todas estas cosas me ha servido mucho y realmente estoy muy agradecido con el BCP por todas estas enseñanzas. Sí. Y Luis, ¿qué softwares o programas suelen más utilizarse en el área de ciencia de datos? Python, R, SQL,
Claro, esos son los programas que se utilizan más, pues, ¿no? Y ahora si quieres que ven tu trabajo, es Power BI, Tableau también utilizan. Es bueno, o sea, es bueno, al menos si sabes bien Python o bien R, o sea, no se te va a complicar, pues, ¿no? Yo creo que con R empezando estaría muy bien si eres de estadística, pero si eres de otra carrera, creo que con Python también está bastante decente. Ujú. O sea, ya uno ya ve, ¿no? Cuáles son los beneficios ya cuando estás tocando modelos quizás más matemáticos o más de IA, entonces ya puedes discernir por cuál quedarte, ¿no? Porque a nivel, o sea, cuando no es tanta exigencia, es muy similar los dos lenguajes de programación, sí. Ujú. Justo mencionaste ahí entre dos campos parecidos y muchos, y me incluyo, no sé mucho esas diferencias entre un ciencia de datos y un ingeniero de datos. ¿Cuál es esa diferencia que existe entre ambos campos? Este, el, el de ingeniería de datos se encarga de poder tener los datos en calidad. No solamente eso, inclusive hay otros ingenieros de datos que ya ven la producción del modelo. Entonces, mira, yo he tenido mis amigos que son ingenieros de datos y dicen, los data scientists solamente hacen el modelo, corren la librería, ajustan hiperparámetros y queda su trabajo, algo así. Y los data scientists dicen de los data engineers, ellos solamente limpian datos, este, no hacen nada de matemáticas, cosas así. Pero las dos hacen cosas muy importantes. Por ejemplo, tener datos de calidad es muy importante antes de hacer el modelo, ¿no? Entonces, saber cómo vas a jalar la información, o por ejemplo, a veces tú haces on-premise tu modelo, pero el data engineer tiene como trabajo, al momento de pasar a producción, pasarlo en otros sistemas, quizás en cloud, y hacer que el score, la probabilidad de cada registro se mantenga con cierta precisión, quizás 6 o 7 decimales. Entonces, mantener esta calidad en diferentes entornos es también todo un reto, y es muy, muy interesante. Ahí ven ya pues no más calidad de datos, pasar a producción, eh, también ven Big Data, o sea, cómo hacer procesos en paralelo. A veces el Data Scientist hace quizás un modelo, pero no lo hace la programación con la buena práctica. Utiliza funciones que quizás no son, o sea, como le han enseñado, porque no son especialistas en programación. Luego el Data Scientist de hacer su modelo, le da el modelo al Data Engineer y él utiliza las buenas prácticas de programación. Por lo general es así, pero obviamente también hay excepciones, ¿no? Hay data scientists que son muy buenos programando también. Entonces, si conoces ambas ramas, o sea, obviamente asciendes más rápido, pues, ¿no? Pero usualmente ese es el trabajo, esa es la diferencia, sí. ¿Y cómo surgió la oportunidad de trabajar en Karolinska Institute? Ah, eso fue cuando yo estaba aún en Brasil. Yo, no, un amigo me pasó el contacto como para poder trabajar. Era una parte de medicina, ¿no? Que era algo que ya venía trabajando anteriormente. Eh, Le contacté pues ¿no? a mi jefa, que es ahora Nélida, y recuerdo que habíamos acordado ya cuando estaba en Perú reunirnos. Entonces, lo tomé desde el carro de mi papá porque justo estábamos de compra, recuerdo, y fue bastante chévere la entrevista porque conversamos diferentes cosas, lo que me gusta, lo que me apasiona, el tiempo que puedo dedicarme. Entonces me dio flexibilidad. También creo que ahí también influye mucho en cómo te vendes, ¿no? O sea, cómo tú haces interesante tus trabajos. Es muy importante, puedes saber bastante, sí, pero si no sabes venderte, ¿cómo vuelves tú interesante ante otros ojos que no conocen de matemática o estadística lo que tú estás haciendo? Entonces, ya estaba trabajando en esas cosas, en las habilidades blandas y saber inglés realmente me ayudó también mucho, porque en estos trabajos, lógicamente, si no sabes inglés,
no puedes trabajar. Entonces, así fue como empezamos a trabajar. Me dio, estaba con un ayudante, eh, y fue también un reto porque yo no manejaba personas todavía, ¿no? En ese entonces, pero era algo como un reto porque ya tenía que estar aprendiendo cómo liderar, cómo manejar tiempos, eh, saber cómo empujar quizás hasta que el proyecto se haga. Y hasta ahora puedo decir que es el trabajo más bonito que he tenido, Karolinska Institute. Me gustan mucho los proyectos. Por ejemplo, ahora estamos viendo análisis o sea, de la velocidad de la sangre, de la vena carótida, perdón, vena poplitea, y ahí vemos el espectrograma, pues, ¿no? Y entonces es bastante genial porque analizamos la onda, tipo series de tiempo, y es bien chévere porque también llevo capacitaciones de física de mismos físicos de allá para entender el negocio, pues, ¿no? O sea, para entender el problema, realmente lo que está sucediendo, cómo reducir el ruido, todo esto, y es bastante genial, bastante chévere. Así también ha habido proyectos de neurociencias. Es bastante retador porque Karolinska Institute es de toda Europa el lugar donde tiene mejor gobernanza de datos y datos de más calidad. Entonces tú puedes acudir a diferentes informaciones, diferentes investigaciones que básicamente eres tú una de las meras personas que está investigando esos temas. Y eso es algo genial porque si te gusta la ciencia, bueno, al menos yo me siento muy bien de ver un tema que es realmente nuevo. Entonces, y poder solucionarlo, entra mucho en juego la creatividad también. ¿Cómo utilizas esas herramientas que conoces para aplicarlas ahí? Hay que ser creativo en cómo generar estos variables. A veces te dan todo de frente al problema. O, por ejemplo, en el cerebro, cuando analizan las venas del cerebro, ¿cómo aplico estadística espacial ahí? Si no es bidimensional, sino tridimensional. O cómo sabes en qué zona de la vena del cerebro a localizar, porque las venas tienen, o sea, tienen diferentes formas, como a veces unas partes más angostas, otras más anchas, o a veces se dividen en dos. Entonces, es bastante retador. Y ahí tienes que tener bastante creatividad. La creatividad juega un papel muy importante en la investigación. Sí. Y ahí básicamente trabajas o colaboras con un equipo de diferentes países. ¿Cómo es la Sí, experiencia de trabajar con profesionales de diferentes países de Europa? es bien chévere. O sea, te das cuenta de que realmente la universidad te ha preparado muy bien, pues, ¿no? O sea, yo me siento muy bien, de verdad. O sea, yo me siento que me he preparado bien y que no tengo por qué temer a ningún otro extranjero porque yo me he esforzado bien. Y si hay cosas que yo no sé, por algo estoy ahí, ¿no? Por algo requieren de mi expertise también. Entonces yo lo comunico, le digo, mira, sé que se puede lograr estas cosas, pero necesito un poco más de tiempo para poder prepararme. Y normal, o sea, como es investigación, me dicen, normal Luis, prepárate 1 o 2 semanas y de ahí vemos. O sea, me pagan por estudiar también, me pagan otros cursos a veces. Y es genial porque tienes una comunidad realmente de científicos, gente que se dedica a química, que se está encargando, por ejemplo, médicos en descubrir nuevas proteínas, o sea, la geometría molecular lo alteran. Este, Físicos también, físicos, biofísicos, o sea, todos son realmente muy ligados a la parte de ciencias y cuando hay conversaciones así como ya fuera del trabajo, sino más como amigables, en qué es lo que quieren dedicarse luego, todos como que tenemos esas mismas ganas de poder tener un laboratorio, ¿no? Cada uno y poder solucionar problemas interesantes quizás del futuro que van naciendo. Es es muy genial. Te das cuenta que el inglés realmente sirve, pues, ¿no?
para poder comunicarte con quien sea, con chinos, con japoneses, con suecos, con quien sea. El inglés sirve bastante. Sí, y como dices, debe ser muy bueno esa experiencia de trabajar con profesionales que comparten los mismos intereses, todos son apasionados por la ciencia y eso genera un buen ambiente, pues, ¿no? Y tu gana de Sí, aprender va a estar ahí siempre de ellos. Eh, sí. Luis, ¿cómo hoy llegaste a formar parte del equipo de EY? Eso fue cuando, ya, a ver, cuando yo estaba, cuando yo salí de la universidad el año pasado, estuve trabajando en una empresa eh, y creo que me fue muy bien, que me pagaron como el doble en menos de 2 meses. Y me dijeron para que yo sea como el líder de su área de digital, que era de tecnología. Entonces yo dije, no, no, o sea, por un lado, para mí estaba muy bien ganar más, pues, ¿no? Y por otro lado, yo quería seguir continuando aprendiendo, porque esa es la idea, ¿no? Aprender, aprender, aprender lo máximo posible. Entonces le dije que no a la empresa y me quedé sin trabajar por un mes, creo, un mes y medio. Y yo había puesto en mi LinkedIn que, o sea, open to work, ¿no? O sea, para buscar trabajo. Y ya había puesto todas mis experiencias que tenía, porque yo ya había hecho Data Engineer, conocía bien las cosas de Data Engineer, también sé pasar los modelos a producción, o sea, el MLOps, y me gusta la investigación, entonces fácilmente me puedo adaptar a cualquier equipo, ¿no? Entonces la curiosidad y tengo las herramientas, no tengo ningún problema. Pero quería algo nuevo. O sea, cuando yo salí de la universidad, mis compañeros se dedicaban a banca, o la mayoría de egresados, pero yo siempre he querido algo nuevo, por eso es que me dedicaba más a la medicina, o sea, hacer algo nuevo, pues, ¿no? O sea, llevar la estadística como que a otras cosas. Y fue así que me contacta Iguay. Entonces, lo general para Iguay es ingresar, ¿no? Eh, primero por la entrevista de gerentes y luego la entrevista de socios y recién ahí puedes ingresar, ¿no? Pero en lo mío fue un poco diferente porque a mí de frente me contactaron y luego me hicieron la entrevista con el socio. Y estuve conversando como 1 hora y media, así, y en inglés, casi 2 horas. Tanto así que me había cansado ya de hablar en inglés, hasta salí pensando en inglés todavía. Y me fue muy bien, me preguntó qué cosas es lo que he hecho en Karolinska Institute, cómo es lo que he hecho. O sea, me preguntó muy, muy, muy a fondo todo. O sea, y esto, cómo las y esto, lo otro, y qué otros problemas has tenido. O sea, realmente se dio cuenta si lo estaba mintiendo o no, pues, ¿no? Y, y me contrataron, perdón. Y estuve en el área de forensics, o sea, directamente en el área de forensics. Por lo general, las personas cuando ingresan a EY están como que por un tiempo en una fase de evaluación todavía, como que pasa un año o 2 años y de ahí recién se dedican 100% a forensics. Pero en mi caso fue de frente, o sea, estuve desde el primer día en forensics. O sea, todo el área es forensics, data analytics, pero no todos son forensics. Entonces, hay un pequeño grupo que hace forensics y ahí miraba casos que son ya de fraude, pues, ¿no? Mirábamos casos de fraude, cómo aplicaban estadística, y habían algunas pruebas elaboradas por otros estadísticos ya anteriormente, pero como yo tengo bastante experiencia en investigación, o sea, mi idea siempre ha sido proponer nuevas soluciones, y estas soluciones han tenido resultados, y es por eso que me va muy bien. O sea, tener la idea de investigador, de proponer soluciones y tener las herramientas, la capacidad para crear nuevas soluciones, ¿Qué tipo de es realmente proyectos? valioso. ¿Qué tipo de proyectos analizas en el área de forense actualmente?
He visto proyectos de IA generativa, de Spots AI, o sea, ves, por ejemplo, diferentes denuncias y ya pues no, el agente ve qué categoría le da, qué prioridad le da, analiza el contexto y ya nosotros sabemos a dónde poner más prioridad, porque en realidad tienen denuncias de diferentes países, de diferentes lugares y nosotros desarrollamos, ¿no?, la metodología para que ya la gente aprenda. Inclusive hay proyectos que son bastante interesantes, que son sobre deepfakes, que son, por ejemplo, cuando, no sé si recuerdas cuando al CEO de Credit Corp, de Interbank también, le hicieron deepfake, o sea, crearon videos que no son de ellos, y con la finalidad para que compren ciertas acciones o inviertan en tal lugar, pero en realidad no eran ellos. Entonces nosotros estamos trabajando también en eso, en poder detectar cuando un archivo es creado por inteligencia artificial, cuándo y cómo detectarlas. Entonces ahí no se utilizan tanto modelos de machine learning o de deep learning, sino son otros tipos de modelos que son más, se puede decir, computacionales, porque estos aprenden ya por castigo y recompensa, no tanto con un ajuste de hiperparámetros. Y es muy genial, o sea, es algo innovador, es algo nuevo. O sea, que yo sepa, solamente en EY se está haciendo ese tipo ahorita en el momento. Entonces, sí es una tecnología nueva y no está todavía como ofreciéndose, pero ya se está desarrollando ya. Y hay muchas cosas más, por ejemplo, analizamos también en la parte de banca, cuando hacen lavados de activos, también hay empresas fantasma o triangulación, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un caso bastante conocido, ¿no?, por la venta de fentanilo en México, ¿no? Ahí está Sinaloa, eh, también está el cártel de Nueva Generación. Entonces también hacemos análisis a ellos, aquí también en Perú, en diferentes. O sea, lo bueno de KY es global y nosotros podemos ver casos de diferentes partes del mundo. Entonces, no, a veces quizás en Europa han hecho algo innovador, las podemos traer aquí a Perú. Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy unido en un círculo de Inglaterra, que es de Data Science. Y ahí, por ejemplo, vemos inferencia causal. O sea, eso es lo bueno. Eh, y es muy, muy, muy genial porque ves las cosas de una perspectiva diferente desde la estadística, pues, ¿no? Ujú. Sí, así, bien chévere. Genial. No, sí, o sea, igual es una de la Big Four y es pocos profesionales tienen esa oportunidad y sobre todo que tú la has aprovechado muy bien y yo creo que todos los estudiantes o chicos que nos ven ahora en base a tu experiencia y cómo en realidad tú mismo eh, buscaste las oportunidades, ya que a veces las oportunidades no te llegan, hay que buscarlas. Y Sí, ese es el mensaje creo que tú estás dando hoy en este podcast. Y muchos chicos van a seguir ese camino y muy agradecido por esa parte, ¿no? Ya para hacerte algunas preguntas más de reflexión, Luis, ¿cómo defines el éxito tú en tu vida? Eh, la verdad es que últimamente me he dado cuenta de que me gusta mucho la investigación. Me encanta, me apasiona de verdad. Yo creo que si haces lo que realmente te gusta, no te vas a cansar. No te vas a cansar porque en la investigación es así, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajas en otra empresa, te dicen ya más o menos qué hacer, o hay quizás una documentación de cómo continuar si hay un problema, cómo poder solucionarlo. Pero en la investigación no es así. En la investigación, tú eres el primero que está dando esa solución. O sea, tú tienes que continuar y autoexigirte. Eh, y si no te gusta, no vas a continuarlo. Entonces, independientemente si te gusta o no la investigación, cualquier otra carrera que estés estudiando,
Si haces lo que realmente te apasiona, yo creo que estás en un buen camino, ¿no? A mí me encanta la investigación y me veo, ¿no? Quizás una persona mayor, ya adulto de tercera edad, estando en mi sala o en mi oficina de investigación, viendo diferentes proyectos de biología o agentes o de inteligencia artificial, creando nuevos modelos, cosas así, porque siento que me llena, me hace sentir realmente vivo. Me gusta estar leyendo cosas nuevas y conocer, tener contactos que se dedican a áreas bastante interesantes. Es muy genial, es realmente muy genial. A mí me gusta, entonces yo me veo así una persona mayor con mi área de investigación, pues, ¿no? Ujú. Haciendo lo que me gusta, divirtiéndome. Sí. Sí. Sí, y es muy importante lo que tú dices, ¿no? A ver, creo que he escuchado ese consejo de muchas personas, o muchos comparten la misma idea de que el éxito para ellos es hacer lo que les gusta. Entonces, ya que hacer o trabajar de algo que te apasiona, hace que no lo sientas tan cansado en realidad. Es más, Ujú. estás más motivado a seguir aprendiendo y a volverte un experto ya en ese campo y no lo sientes como una obligación, ¿no? No es un trabajo repetitivo, entonces eh, ayuda mucho a seguir creciendo. Eh, ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido hasta ahora? Eh, tuve dos mentores, nunca los he olvidado, Carla y Einar, y el consejo que me han dado es que siempre aproveche el tiempo, es decir, que dé lo mejor de mí, ¿no? En su momento. Cuando estoy estudiando, que estudie concentrado, cuando estoy divirtiéndome con mi familia, que me concentre, que piense únicamente en ellos, que quizás cuando esté, no sé, investigando algo que me dedique netamente a investigar, o cuando esté pasando un momento con mis amigos, que pasen con mis amigos. O sea, saber organizarme realmente y no combinar las cosas. Creo que disfrutas más y otras cosas que también me han servido mucho es de que nunca debo de rendirme. No debo de rendirme por nada. Y que la vida es difícil para todos, todos tienen sus problemas. Pero al final del día, solamente tú eres el quien decide si se va a rendir o no. Entonces todo está en tus manos. Eso, yo creo que continuar, esforzarse bastante y ser consciente, ¿no? De que al final las decisiones las tomas tú. Sí. Ujú. Luis, ¿qué hábito adoptaste recientemente que haya mejorado tu vida? ¿Qué hábito? Hacer ejercicio, creo. Hacer ejercicio, aprender idiomas. Creo que me ayuda mucho porque ahora, como estoy viajando un poco más, hay la oportunidad de viajar y creo que el idioma, o sea, se habla inglés también, pero hablar el idioma de la persona con la que estás hablando, o sea, el idioma natal, suma más puntos, ¿no? Porque utilizas el idioma con el que la persona ha crecido, pues, ¿no? Eso, o sea, creo que es más socializar ya. Socializar, explicar las cosas quizás técnicas de manera sencilla, de tanto como negocio ya, hacerlo ver sencillo las cosas y eso suma muchos puntos. Sí, Dale, eso. Luis. La verdad que este episodio ha sido muy bueno. Tenerte acá invitado, siento que va a ayudar a muchos estudiantes, no solo de la carrera de ingeniería estadística, sino otras carreras que se motiven a buscar sus oportunidades y sobre todo de carreras quizás que tiene que ver mucho con ciencias, que hay mucho potencial y hay mucho apoyo, no solo acá en Perú, mucho más en otros países. Simplemente es de buscar esas oportunidades por uno mismo y aprovechar cada etapa, ¿no? Si estás estudiando, apoyar o participar en voluntariados, quizás buscar puertas en universidades privadas. Eso va a ser, todo va a sumar a que llegues a un objetivo quizás a mediano o largo plazo que vas a sentir que es lo que es mejor para tu carrera profesional. Como tú dices, hacer las cosas que te gustan es lo más importante
y justo hoy para hacer las cosas que te gustan, quizás al inicio tengas que hacer algo que quizás no te guste. Como en tu caso, Ujú. al inicio a estudiar la carrera de ingeniería estadística, la estadística quizás no era lo que más te gustaba, pero a la larga se vuelve una herramienta que has potenciado y practicar algo, una eficiencia hace que se devuelve tu fortaleza y es lo que te gusta luego, ¿no? Entonces, Sí. Luis, muy agradecido por que puedas compartir todo eso hoy, pudiste compartirlo y bueno, muchas gracias por esto. Gracias también, Yuliño, agregando mi último mensaje es de que se esfuercen, esfuércense mucho. A veces el camino es un poco complicado, realmente no ha sido tan sencillo para mí. Yo he querido lograr tantas cosas, pero en el paso del tiempo me he dado cuenta de que el inglés era crucial, aprender inglés, y he perdido varias oportunidades también. Entonces, les diría, ¿no?, que prioricen el inglés bastante y que a veces quieren lograr o les apasionan ciertas cosas, quizás en el momento, en la edad, o sea, el inicio, no sea como ustedes quieren, eh, pero sigan esforzándose. Realmente las cosas llegan cuando te has esforzado, pues, ¿no? O sea, no es, o sea, las cosas buenas llegan, demoran en llegar, ¿no? Porque toman su tiempo, por algo valen la pena. Entonces, esfuércense, no se rindan y disfruten también la vida, que la vida es corta. Ujú. Gracias. Listo, con esas palabras de Luis nos despedimos de este episodio de podcast. Y bueno, para todos los que nos están viendo, pongan en sus comentarios qué temas más quisieran que se traten en este canal. Y si tienen alguna consulta a Luis también puedan hacerlas y quizás en un siguiente episodio Luis nos pueda apoyar con esas consultas y esas dudas que tienen, ¿no? Listo, eso ha sido Sí. todo por hoy. Muchas gracias Luis, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias. Gracias. Gracias.